Bueno, estaba pensando qué compartir, y si bien hay muchos temas que podemos compartir, sobre todo con el año que tuvimos y quién sabe el año que vamos a tener, eh, pero Dios tiene propósitos, ¿no? Y el tema que hoy vamos a ver está muy relacionado a lo que vivimos y quizá a lo que vamos a tener que vivir. El otro día hablaba sobre qué visión nosotros tenemos del año que viene, o mejor dicho, del año que ya estamos, pero que recién empezamos, del 21, del 2021. Podemos tener o sacar una evaluación de lo que vivimos, pero qué esperamos, qué miramos, qué estamos mirando, ¿no? Y me acordaba de los dos espías que fueron a reconocer la tierra. Y de estos dos espías, 10 de ellos tuvieron una visión real de la situación, pero solamente horizontal. Miraron solamente hacia adelante o miraron solamente horizontalmente. No miraron para arriba. Por los comentarios de estos 10 que tuvieron solamente una mirada terrenal, el pueblo de Israel se clavó 40 años en el desierto. Pero hubo dos espías, Josué y Caleb, que vieron lo mismo que vieron estos 10, pero miraron para arriba, recordaron las promesas de Dios, recordaron su compañía, recordaron todo lo que Dios les había prometido y dijeron que se podía conquistar la tierra. Tuvieron una mirada vertical. Fueron los únicos dos que entraron a la tierra, el resto murieron todos en el desierto. Entonces me preguntaba qué visión tengo yo del año que viene. ¿Por qué? Bueno, porque muchos dicen que va a ser peor que el 2020. Pero gracias a Dios, nosotros, los hijos de Dios, estamos sobrevolando este tiempo y no nos afecta como le afecta a las demás personas. Es decir, no nos afecta como le afectaron a estos 10 de las 10 tribus que tuvieron una mirada solamente horizontal. Quizá nos afecta como les afectó a Josué y Caleb, que vieron lo mismo, pero miraron para arriba y tuvieron esperanza y tuvieron fe y confiaron en las promesas de Dios. Y si hubiesen seguido su consejo, el pueblo de Israel se hubiese evitado caminar 40 años a la deriva en el desierto. Es decir, me preguntaba cómo estamos mirando el año que recién empezamos, que puede ser terrible, pero para nosotros, los que confiamos en sus promesas de provisión, de compañía, de poder, de victoria, va a ser seguramente diferente que para el resto de las personas. Pero lo que vamos a hablar no es ni del 2020 ni del 2021. Me gustaría hablar sobre un tema muy importante en la Biblia, muy, pero muy importante, y un tema sobre el cual el Señor Jesucristo tiene fijados sus ojos. Me estoy hablando a nuestro carácter. Estoy hablando sobre la formación de nuestro carácter. Es un tema muy importante y está muy relacionado con lo que estamos viviendo y después ya van a ver por qué. El carácter en la vida del Hijo de Dios es muy importante. Es lo único que vamos a llevar al cielo. Nada más vamos a llevar. Pero nuestro carácter, cómo somos, es lo que vamos a meter en el cielo. Claro, vamos a experimentar la glorificación, que es el último paso de nuestra salvación, ¿no? ¿Se acuerdan? La salvación tiene 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Cuando hablamos del futuro estamos hablando de la glorificación. Vamos a ser transformados, dice Pablo, y ya no va a haber rastros de lo que éramos. Pero nuestro carácter es lo que somos. Y el Señor Jesucristo está centrado en esto que somos, que es nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? Vamos a partir por ahí. Les quiero leer una definición. El carácter es el conjunto de rasgos y cualidades que indican la naturaleza o la manera de pensar y actuar de una persona, y por los que se distingue de los demás o de las demás.
Es decir, que el carácter básicamente son las características de mi persona, que son diferentes a las características que ustedes pueden tener. Quiero decir, uno puede ser más ansioso, otro puede ser más paciente, uno puede ser más amoroso, el otro puede ser menos amoroso, uno puede ser de una manera, otro puede ser de otra manera. El carácter es lo que justamente nos caracteriza, lo que nos distingue y lo que nos marca como individuos. Ahora, Dios está interesado en nuestro carácter. Dios está interesado en nuestro carácter, en esto que nos caracteriza. Y ahora se van a dar cuenta por qué. Vamos a hablar sobre 3 verdades de nuestro carácter, o 3 verdades relacionadas al carácter. La primera verdad es el propósito. Dios tiene un propósito para con nuestro carácter. Y vamos a ver a través de la Biblia cuál es ese propósito. En segundo lugar, es el proceso. Y esto está relacionado con lo que estamos viviendo, ¿no? El proceso que Dios va a utilizar para modificar nuestro carácter. Y en tercer lugar, la proyección que esto tiene. Entonces vamos a hablar sobre la formación del carácter. Y cuando hablamos de la formación del carácter, quizá alguno se puede pensar que es un mensaje para jóvenes o para niños. Y la verdad que no. Es un mensaje para todos nosotros. Es un mensaje para todos aquellos que todavía, para todos aquellos salvos, que todavía estamos viviendo en este mundo. Dios está formando y quiere modificar nuestro carácter, y por eso es importante que veamos estas 3 verdades. Y las vamos a relacionar con el tiempo que estamos viviendo. Lo que vivimos este año y lo que quizás vamos a vivir en este 2021. Vamos a empezar a hablar sobre el propósito de Dios para con nuestro carácter. ¿Cuál será el propósito de Dios para con mi carácter? ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mi carácter? La respuesta es muy simple. Dios quiere formar el carácter de Cristo en mí. Dios quiere formar el carácter de Cristo en mí. Qué importante labor la que Dios quiere hacer conmigo, ¿no? Qué importante que somos para Él, porque Él quiere replicar a su Hijo en cada uno de nosotros. Y es una tarea dura que lleva toda la vida hasta que seamos glorificados, pero que empezó el día en que fuimos salvos. Cuando fuimos salvos, Dios comenzó a trabajar en nuestro carácter, con un propósito específico, que seamos iguales a Cristo. ¿Quieren que leamos algunos pasajes? Vamos a leer, por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Ahí hay un texto muy interesante, podríamos leer varios, vamos a leer 2 o 3 nada más. Efesios 4, 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, es decir, maduro, no perfecto de impecabilidad, sino perfecto de madurez. Y escuchen esto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando trabajaba en Toyota, tenía un gerente, a mí todos me dicen Pablito, quiero aclararlo porque yo soy Pablito para todos. Y para mi gerente japonés también era Pablito. Y él me decía Pabrito, porque no pronuncia la L. Entonces para él era Pabrito. Y este gerente que yo tenía, se llamaba Negoro, marcaba mucho la diferencia entre su posición y la posición, en este caso, mía. Entonces él siempre decía esto, Negoro está acá y Pabrito está acá. Es decir, él me quería decir, yo soy más que vos, porque yo tengo otro cargo y soy más grande que vos.
Lo que Pablo quiere decirle a los efesios es que Cristo está acá, la iglesia está acá, y el propósito de Dios es llevarla a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que está queriendo decir. Él quiere decir que a través del trabajo espiritual en nuestro carácter, llevándonos a la madurez, quiere ponernos a la par de Cristo. Podemos leer otra versión, la NTV, por ejemplo, que dice, de este mismo texto, dice así: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Se dan cuenta cuál es el propósito de Dios para con nuestro carácter? Perfeccionarlo, pulirlo, forjarlo, para que sea igual al carácter de Jesús. Ahora, no lo conocimos a Jesús cara a cara, ¿no? Le conocemos a través de la palabra de Dios y a través de la fe. Pero si tenemos que pensar en la persona más maravillosa de este mundo, no fue ningún personaje contemporáneo ni ningún personaje de la historia, fue Jesús. Porque él manifestó el carácter del Padre. Entonces, si pensamos en alguien amoroso, no hubo persona más amorosa que Jesús. Si pensamos en alguien paciente, no hubo persona más paciente que Jesús. Si pensamos en alguien que se controló, tuvo control propio o autocontrol, no hubo persona que se controló mejor que Jesús. ¿Se dan cuenta? Lo que Dios quiere hacer y el propósito de Él es llevarnos a ser como Jesús, personas maravillosas. Vamos a leer otro pasaje, Colosenses 1:28. Acá Pablo le escribe no a los efesios, sino a los colosenses, y les dice lo mismo, con otras palabras. Les dice así, Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, ¿a fin de qué? A fin de presentar perfecto, es decir, maduro, en Cristo Jesús, a todo hombre. Pablo está diciendo que el propósito de la enseñanza, el propósito de anunciar lo que estaba anunciando, era amonestar, era enseñar, era torcer el destino, era forjar. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de madurar en cuanto al carácter, en cuanto a lo espiritual, y presentar a todo hombre perfecto, o sea, iguales a Cristo. Otra versión, no la tengo, pensé que la tenía acá. Es decir, que el propósito que Dios tiene para con nuestro carácter es llevarlo, torcerlo, forjarlo y que sea igual al carácter de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo era el carácter de Jesús? Bueno, recién comentaba algunas características, ¿no? Pero ¿dónde podemos ver el carácter de Jesús? Y alguno pensará, bueno, si leemos los evangelios y vemos sus actitudes, sus acciones, vamos a saber cómo era su carácter. Pero la Biblia, si bien lo podemos hacer, y está buenísimo, la Biblia nos da un resumen de cuál fue el carácter de Jesús. ¿En dónde? En Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y versículo 23. Son dos versículos muy conocidos para nosotros que nos muestran o nos muestra cómo era el carácter de Jesús. Dice Gálatas 5, 22, 23, mas el fruto del Espíritu es, ¿recuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o gentileza, también se puede traducir, bondad, fe, o se puede traducir también fidelidad,
mansedumbre, o se puede traducir también humildad, templanza, o se puede traducir también dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es decir que Jesús, hombre, manifestó este carácter. Por eso decía que fue la persona más amorosa que existió en este mundo, fue la persona más gozosa que existió en este mundo, fue la persona con más paz que existió en este mundo, con más paciencia, con más gentileza, con más bondad, con más fidelidad, con más fe, con más humildad, con más dominio propio. Ese fue el carácter de Jesús. Lo que Dios quiere hacer con nuestro carácter es exactamente eso. Forjarlo para que sea igual al carácter de Cristo. Nosotros conocemos este pasaje como el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es un fruto? ¿Qué es un fruto? Un fruto es lo que se ve de un proceso invisible. El fruto del Espíritu es manifestar en forma visible, tangible, un poder que obra en mí que no se puede ver. ¿Vieron cuando Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras? ¿Qué dice Santiago? La fe es algo que no se puede ver, es algo que no se puede tocar. ¿Cómo voy a mostrar, cómo voy a manifestar o a visibilizar que tengo fe? A través de los hechos que sí se pueden ver, que sí se pueden tocar. Eso está diciendo Santiago. Con esto pasa lo mismo. ¿Cómo voy a demostrar que Dios está obrando en mí a través de este fruto? Dios quiere tomar mi carácter, que quizá no es muy amoroso, y transformarlo en amor. Dios quiere tomar mi carácter, que quizá no es muy paciente, es totalmente impaciente, y quiere transformarlo y quiere forjarlo para que sea paciente. ¿Cuántas veces alguno de ustedes ha orado por paciencia? Señor, dame paciencia. O ha orado y ha dicho, Señor, dame amor para soportar. ¿Cuántas veces hemos orado así? A ver si alguno ha orado así, que levante la mano, a ver. Así yo me identifico un poco. Hemos orado muchas veces, sí. Ahora, la pregunta que les quiero hacer es esta. ¿Qué esperamos como respuesta? Señor, dame paciencia. Muchas veces yo he esperado un sobrecito de algo envasado al vacío que se toma como una infusión y de repente tengo paciencia. O el mismo sobrecito como de una sopa que lo puedo tomar en ayunas a la mañana y de repente tengo amor. A veces esperamos eso. Sin embargo, cuando oramos por paciencia, Dios nos va a introducir en alguna situación complicada donde yo pueda desarrollar mi paciencia. Cuando oramos por amor, Señor, dame amor para soportar, lo que estamos diciendo al Señor, Señor, poneme personas complicadas al lado para desarrollar el amor. No hay otra manera en que nuestro carácter sea forjado. Pero lo vamos a dejar para el próximo punto, porque lo que sí me gustaría es que cada uno de nosotros pueda comprender que el propósito de Dios para con nuestro carácter es llevarlo a ser igual al de Cristo. Y está trabajando para eso. Está trabajando para eso. Cuando hablamos de frutos, ¿vieron cuando ahí cuando dice la Escritura, los conoceréis por sus frutos? Que están, a veces recordamos este versículo y a veces mal, porque a veces lo recordamos para decir, ¿ves? Aquel no es creyente, ¿no? Y no tenemos ni idea, no estamos mirando su corazón, no sabemos.
Pero sí recordamos ese texto que dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? Por su carácter, por su transformación del carácter. Cuando Pedro habla ahí en Hechos capítulo 2, todos decían, este es del vulgo y sin letras. Sin embargo, estaban reconociendo que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque estaban manifestando un aspecto de su carácter que había sido renovado. Entonces, necesitamos comprender que el propósito de Dios en relación al carácter para con nosotros es llevarlo a ser igual al carácter de Cristo. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el proceso, porque sin dudas, esto no es instantáneo, esto es un proceso. Es un proceso que en algunos tarda más y en otros tarda menos, pero es un proceso que básicamente lleva gran parte de nuestra vida, desde que conocemos a Cristo. A algunos les cuesta menos, a otros les cuesta más, pero esto es un proceso. Ahora, ¿cómo es el proceso en el cual Dios transforma mi carácter? Hay un programa que a veces lo veo, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero bueno, el tema es como un reality donde hay herreros que tienen que hacer o una espada o tienen que hacer un cuchillo. Desafío sobre el fuego, creo que se llama. Una cosa así. Entonces uno ahí ve el proceso que lleva a ser una herramienta o una herramienta de trabajo o una herramienta para la guerra. Uno ve que desde un pedazo de metal sin valor alguno, a través de un proceso costoso, estas personas que saben trabajar el acero hacen una pieza no solamente cara, sino una pieza útil. Y ahí se ve todo el proceso de estos herreros, cómo toman ese metal, lo meten a la forja, 1000 y pico grados de temperatura, el metal va cambiando, el metal se ablanda, lo van golpeando hasta que le van dando la forma, y después tiene diferentes procesos donde van a las lijas y lo van lijando, y después de un tiempo, ese metal que no tenía mucho valor, que realmente no valía nada, era un descarte, se convirtió en una pieza valiosa. El proceso que Dios va a utilizar para forjar nuestro carácter es igual. Es decir, está comprobado que el hombre no cambia cuando hay bendición. El hombre no cambia bajo una palmera, que a todos nos gusta, y nos gustaría que en este momento nos gustaría a todos nosotros estar bajo una palmera en alguna playa, con este calorcito, pero pegados al mar. Pero no cambiamos en esa circunstancia, porque hay bendición, está todo perfecto. El hombre cambia cuando es sometido a prueba, cuando es metido en el horno de fuego, cuando es metido en la forja. Ahí cambiamos. Es decir, que el proceso va a ser la vida diaria, las pruebas y el dolor. Por eso les decía que este mensaje o este estudio está relacionado con lo que estamos viviendo, porque, bueno, algunos la pasaron mejor, otros quizás la pasaron peor, pero el año que transitamos, seguramente Dios estuvo trabajando en nuestro carácter y no nos dimos cuenta. Y quizá es importante comprenderlo por la actitud que podamos tener frente a las dificultades en este próximo año, comprendiendo cómo Dios va a actuar en nuestro corazón, en nuestro carácter. El proceso para forjar mi carácter y para hacerlo igual al carácter de Cristo va a ser doloroso, va a ser doloroso. Santiago 1.3 dice así:
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Se acuerdan? Sabiendo que la prueba, la complicación, la dificultad, la presión de vuestra fe produce paciencia. Paciencia justamente es un rasgo del carácter de Cristo. Es decir, que el proceso por el que vamos a transitar es doloroso. Es la única forma de formar o forjar el carácter de Jesús. Les quiero leer algunas cosas que anoté de algunos libros. El carácter nunca se construye en un salón de clases. El carácter se construye en la vida diaria. El salón, para el estudio bíblico, es simplemente el lugar para identificar las cualidades del carácter y enseñar cómo se desarrolla. Cuando entendemos cómo Dios usa las circunstancias para desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, somos capaces de responder correctamente. Yo les puedo asegurar que desde que estudié este tema del carácter, mi visión en cuanto a las dificultades cambió. Porque cuando paso alguna dificultad, comprendo, entiendo que Dios está trabajando en mi corazón, en mi interior. Entonces puedo tener una actitud diferente. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros siempre miramos para arriba y siempre decimos, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo que atravesar esta circunstancia? Bueno, la respuesta es muy simple, porque Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros. Es la única forma de que esto pueda ser una realidad. Otra cosa que anoté: Dios construye el carácter en nuestras vidas, permitiendo experimentar situaciones en las que somos tentados a hacer exactamente lo contrario a tener un carácter de calidad. Es decir, nos falta paciencia. Bueno, Dios nos mete en alguna circunstancia para desarrollar la paciencia, pero mi actitud de impaciente es más fuerte que el proceso que tengo que atravesar. Entonces tomo decisiones equivocadas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Me cuesta soportar a tal hermano. Entonces, en vez de insistir en la relación, lo evito. La actitud. Dios me está poniendo ese hermano para forjar mi carácter, pero lo esquivo. Conociendo que Dios quiere trabajar en mi carácter, puedo tener una actitud diferente. Y la actitud mía va a determinar si superé la prueba o no la superé. Ahora, esto es algo muy interesante. Si supero la prueba, crezco, porque el carácter empieza a cambiar. Si no supero la prueba, el tiempo va a pasar, pero Dios me va a meter otra vez en algo similar para insistir en el cambio de mi carácter. Es decir, no puedo esquivar. Dios está interesado en cambiarme. El desarrollo del carácter siempre involucra una elección. Cuando tomamos la decisión correcta, nuestro carácter crece más como el de Cristo. Cuando tomamos una decisión incorrecta, nuestro carácter sigue igual. Por último, de las cosas que anoté, cada vez que elegimos responder a una situación a la manera de Dios, en vez de seguir nuestra inclinación natural, desarrollamos carácter. Por esta razón, Él permite todo tipo de circunstancias en la formación del carácter: conflictos, decepciones, dificultades, tentaciones, tiempos de sequía, pruebas, tristezas extremas. Dios lo permite. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Formar el carácter de Jesús. Este es el proceso. No hay otro proceso. El estudio bíblico sirve para conocer, pero el estudio bíblico no me va a cambiar. Lo que me va a cambiar es la circunstancia en la que tenga que atravesar y tomar lo que estudié de la Biblia para ponerlo en práctica. Entonces vimos cuál es el propósito
vimos cuál es el proceso, pero ahora vamos a ver cuál es la proyección. Porque sin dudas, la proyección que tiene lo que Dios quiere hacer en nosotros es eterna. El premio es eterno. El premio es eterno, la proyección es eterna. Desarrollar el carácter de Cristo, esto también se los quiero leer, desarrollar el carácter de Cristo es la tarea más importante de la vida, porque es la única cosa que vamos a llevar con nosotros a la eternidad. Jesús lo dejó bien claro en su Sermón del Monte, en que la recompensa eterna en el cielo estará basada en el carácter que desarrollamos y demostremos aquí en la tierra. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Bienaventurados, ¿quién? ¿Quiénes? Por ejemplo, los mansos. Es carácter. Porque de ellos tal cosa. Bienaventurados los, por ejemplo, los pacificadores. Carácter. Porque de los tales es tal cosa. Miren, siempre pensamos que Dios va a recompensar nuestras obras. Y es verdad. Pero nuestras obras son la consecuencia de nuestro carácter. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribe ahí a los filipenses y les dice, filipenses o tesalonicenses? Ahora se me hizo una laguna, pero yo se los comento y ustedes lo van a recordar. Pablo dice que sus prisiones han cobrado o han sido patentes en los hermanos y sus prisiones ha sido de ánimo para muchos. Y muchos se atreven mucho más a predicar el Evangelio. Y él dice algo muy interesante. Algunos predican a Cristo sinceramente, otros por contienda, por competencia o por vanagloria. Él concluye diciendo, de una u otra manera, Cristo es anunciado. Pero hay algo muy interesante acá. Hay algo muy interesante que el resultado o la obra o el servicio es reflejo del carácter. Y eso lo sabe el Señor, lo pudo juzgar Pablo y tenía algunos indicios para juzgarlo. Pero quiero decir que aquellos que predicaban a Cristo por competencia o por vanagloria, estaban respondiendo a un carácter carnal. Pero aquellos que predicaban a Cristo sinceramente, lo estaban haciendo con un carácter renovado, un carácter modificado. ¿Se dan cuenta de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la proyección que tiene mi carácter o la modificación de mi carácter es eterna. Hay un dicho que no recuerdo bien de quién es, creo que es de Mahatma Gandhi, creo, o alguno de ellos, que no descubrió la pólvora porque lo dice la escritura. Siembra un pensamiento, lo dice el apóstol Pablo, ¿no? No con estas palabras, pero siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Y después sigue, ¿no? Siempre una acción. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Nuestras acciones son el resultado de nuestros pensamientos, pero nuestros pensamientos son el resultado de nuestro carácter. Es decir que si miramos una obra y vamos para atrás, detrás de esa obra hay una acción, detrás de esa acción hay un pensamiento y detrás de ese pensamiento hay un carácter. Lo que Pablo estaba diciendo, que las acciones de algunos creyentes que predicaban a Cristo por competencia, por vanagloria, era lo que tenían en su mente. Pero lo que tenían en su mente era por el carácter, que no había sido modificado. Por eso la proyección que tiene este tema es eterna, es eterna. ¿Por qué? Bueno, el Sermón del Monte habla acerca de la persona, bendecida, tremendamente feliz, bienaventurado. Después va a hablar sobre un rasgo de carácter, los pacificadores, por ejemplo, como les comentaba hoy. El premio serán llamados hijos de Dios.
qué importante que es nuestro carácter, porque de nuestro carácter van a surgir los pensamientos, y de los pensamientos van a surgir las acciones, y de las acciones van a venir los hábitos, y va a venir el servicio también. Qué importante es comprender lo que Dios quiere hacer con mi carácter. Acciones externas, servicio, ministerio, labor cristiana, conducta cristiana, son el resultado de pensamientos internos. Un conjunto de ideas que dan origen a mis acciones. Pero este conjunto de ideas responden al carácter, a las cualidades que indican la naturaleza propia o manera de pensar y actuar de una persona. Hay un texto muy importante relacionado con esto, que está en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, y me gustaría que lo podamos leer. Dios premiará, vamos a decirlo así, mi carácter, porque es donde comienza todo el proceso. Mi carácter, mis pensamientos, mis acciones. Pero fíjense lo que dice 1 Corintios 4, 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Fíjense que dice acá, manifestará las intenciones del corazón. Quizá el servicio que se ejecutó es lo visible, pero esto visible no corresponde a la intención. Por ejemplo, el caso que les mencionaba hoy, algunos predican a Cristo por contienda, por competencia, porque están compitiendo, por vanagloria, porque quieren ser vistos. Hay un resultado. Pablo dice, bueno, Cristo es predicado igual, y es una realidad. Sin embargo, el Señor dice que manifestará las intenciones, lo que está antes del hecho. Qué importante que es pensar en nuestro carácter, en nosotros, no en el que tengo al lado ni el que tengo enfrente, en mí. En mí. ¿Por qué? Bueno, porque Dios está interesado en cambiarnos. Él está interesado, y su propósito es llevar nuestro carácter a ser igual al carácter de Cristo. El proceso va a ser doloroso. Por eso les decía que está relacionado quizá con lo que vivimos este año, con las circunstancias que cada uno pudo haber vivido, por la aislación, por la soledad, por lo que sea. Dios está trabajando en mí y ese proceso va a doler, pero tiene una proyección que es eterna. Dios va a premiar todos aquellos cambios que por el poder del Espíritu pudimos hacer en nuestro carácter. ¿Por qué? Porque eso va a repercutir en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Entonces nuestras acciones van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque mi carácter es diferente, la característica de mi persona es diferente. Una cosa es hacer, por ejemplo, el servicio con ansiedad, y otra cosa es hacer el servicio pacientemente. Entonces, el servicio se hace igual. Sin embargo, el carácter es diferente. Dios quiera, pensando en el año que viene, sin saber cómo va a ser, Dios quiera sea mejor que el que vivimos, pero no lo sabemos. Pero más allá de eso, porque el Hijo de Dios está por sobre todo, por sobre los gobernadores, los gobernantes, el precio del dólar, la caída de la bolsa, estamos por sobre todo eso. Todo da vuelta a nuestro alrededor, pero tenemos una visión y una mirada eterna y una mirada vertical, como la de Josué y Caleb, que vieron lo que estaba delante, pero no dejaron de mirar para arriba.
y cuando miraron para arriba dijeron, podemos conquistar. Lo mismo pasa con nosotros. Pero más allá de esa mirada, que tengamos en cuenta nuestro carácter, porque Dios quiere hacer la obra en nosotros. Él quiere cambiarnos, quiere llevarnos a ser iguales a Cristo. El proceso es doloroso, pero la proyección es eterna. Y hay premio eterno para nosotros. Dios quiera podamos tenerlo en mente en este nuevo año y en cada circunstancia adversa que podamos atravesar. Comprender que Dios está trabajando en nosotros en esa circunstancia adversa. No cuando estamos bajo una palmera disfrutando de las vacaciones, que también puede obrar, ¿no? Pero Él forja nuestro carácter bajo el fuego de la prueba. Que recordemos eso. Nos toca, ¿por qué? Porque Dios está interesado en nosotros. Dios quiere hacer así. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, porque estás interesado en nosotros, estás interesado en tomar nuestro carácter carnal, imperfecto, y modificarlo y forjarlo y trabajar pacientemente con tus herramientas y llevarnos a ser iguales a Jesús. Gracias, Señor, por ese privilegio, porque no podemos entenderlo, pero tú tienes ese propósito con nosotros. Lo comprendemos y te agradecemos y te pedimos que seamos dóciles para poder ser lo que tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a comprender las circunstancias, las situaciones. Bendícenos, bendice a la iglesia, a los hermanos, Señor, a los ancianos, y que realmente podamos estar atentos a ese trabajo tuyo en nuestro carácter. En el nombre de Jesús, amén.